Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Mañana las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 25 de septiembre y el día viene con fresco. El otoño ya está aquí y hay nubarrones en el horizonte. El primero, los presupuestos generales del Estado. La negociación con Puigdemont tiene que alargarse y hay que suspender la sesión del jueves, donde se iba a aprobar el techo de gasto, la llave para aprobar esos presupuestos. Sánchez y Montero insisten en que quieren darle una oportunidad al diálogo. ¿Esto qué significa? Bueno, vamos a ver qué más le podemos dar a Junts para conseguir esos votos. De momento ha exigido que las comunidades autónomas, que las autonomías puedan endeudarse más y lo que es evidente es que sus votos no van a ser gratis, que lo vamos a pagar todos. ¿Qué pasará si el gobierno no consigue apoyos y se prorrogan los presupuestos generales del Estado? Bueno, las matemáticas parlamentarias no cambian y todo apunta a que en 2025 las cuentas del Estado serán las mismas que se aprobaron en 2023 y que luego se prorrogaron para este 2024. Pero ojo, porque la foto de 2023 y la de 2025 no es la misma. En 2023 no había ni la misma inflación que ahora, ni el PIB de España crecía al mismo ritmo, ni teníamos la misma tasa de paro que en la actualidad. Tampoco los datos de déficit o de deuda pública son los mismos que entonces. La primera consecuencia es que las nuevas cuentas las pagarían las comunidades autónomas y también los ayuntamientos. El Gobierno, como forma de presión, recuerda que no aprobar su propuesta de techo de gasto, que es el paso previo a esos presupuestos, supondría volver a planteamientos de hace 2 años y, por lo tanto, las entidades autonómicas y las entidades locales se quedarían sin el valor de oxígeno de 12.000 millones de euros de más de gasto que está contemplado en esta actual propuesta. Es todo cuestión de dinero. Otra consecuencia de la falta de presupuestos sería la posibilidad de que se retrase la llegada de fondos europeos que estén sujetos a condiciones que con las cuentas prorrogadas no se cumplen. El otro asunto del día, el tema geopolítico. Bueno, parece que se queda en un segundo plano porque lo que importa ahora es la macro y también los bancos centrales. Y ahí tenemos en el foco con el bazooka al Banco Central de China. Bueno, lo que nos cuentan los expertos es que la prima geopolítica está ya incorporada en el precio del petróleo y de otras materias primas. Lo que tira de él es la expectativa de una mayor demanda por parte de emergentes y también las elecciones en Estados Unidos. Nos dicen, los que siguen muy de cerca, lo que son conflictos y materias primas, que si Israel pasa de lanzar misiles a iniciar una invasión terrestre, Irán podría entrar en juego y podría generarse más tensión en el estrecho de Hormuz. Líbano también puede atacar unos yacimientos de gas que Israel tiene en el Mediterráneo y esto impactaría a Israel y a otros países que importan este gas y provocaría un repunte en el precio de esta materia prima, y aquí Europa es todavía muy dependiente. Hay que tener en cuenta que Líbano no produce, no refina, no tiene nada en la industria petrolera. El problema es si entra en escena Irán e impide que Israel pueda exportar su gas natural a otros países como Egipto o Jordania. De la macro, bueno, pues la gran esperanza parece que China, que saca bazooka y está dispuesta a dopar a su economía para sacarla de una desaceleración estructural. Y ya sabe lo del efecto mariposa. Tira del inmobiliario chino, de las empresas ligadas al consumo, rebota el lujo europeo, aupa el CAC 40 francés, aupa también al DAX alemán. Bueno, las bolsas siguen en máximos y la renta fija, bueno, ahí la idea es que los bancos centrales van a hacer todo lo posible para sostener la expansión económica más tiempo. Hay apetito, por lo tanto, por la renta fija. Lo vimos ayer a la subasta del Tesoro. Recibió un récord de demanda para su bono ligado a la inflación. Colocó el Tesoro español 4.000 millones
pero la demanda superó los 50.000 millones de euros. Hubo un elevado número de inversores, todos ellos de alta calidad y con apetito profundo y con acceso al tesoro, que el tesoro tiene acceso a los mercados sin ninguna complicación, y esto es muy buena noticia. Bueno, hoy vamos a hablar de presupuestos, vamos a hablar de macroeconomía, de jornada laboral con Santiago Carbó, director de estudios financieros de Funcas. Aprovecharemos también para preguntarle por las palabras de Escrivá en su toma de posesión oficial como gobernador del Banco de España. Habló de humildad, habló de transparencia, de independencia. Al acto acudieron Carlos Torres, presidente del BBVA, y Josep Oliu, presidente del Sabadell. Se palpaba tensión. No faltó Goiri Golzarri, ni Alejandra Quindelán de la EABB, ni tampoco José María Méndez de la CECA. Sí que se echó en falta a Ana Botín, excusó su asistencia y mandó al vicepresidente del grupo. Y bueno, daremos pie también para hablar de la última propuesta de Feijóo, esa jornada laboral de 9 horas al día, pero 4 días a la semana. ¿Cómo le suena a usted? Se lo vamos a contar, esto y más, en Radio Intereconomía. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Cumbre de la ONU que ha comenzado y allí Biden advierte contra una escalada en Oriente Medio. En el que fue su último discurso ante la ONU como presidente, el demócrata pidió dar una oportunidad a la diplomacia. Ahora es el momento de que las partes finalicen sus términos, traigan a los rehenes a casa y garanticen la seguridad de Israel y Gaza libres del guión de Hamás. Alivien el sufrimiento en Gaza y pongan fin a esta guerra. Todos los líderes están pidiendo la paz justamente en el peor momento del conflicto. Los primeros ministros de Israel y Líbano van a tener su momento de hablar ante la ONU. El secretario general Guterres asegura el estado del mundo actual es insostenible. Primero, el estado de nuestro mundo es insostenible. Los desafíos que enfrentamos tienen solución, pero requiere que nos aseguremos de que los mecanismos de resolución de problemas internacionales realmente resuelvan los problemas. Israel vuelve a atacar Beirut y causa más de 6 muertos y 25 heridos. Continúan los bombardeos. El embajador de la ONU en Tel Aviv asegura que los hebreos no pretenden por el momento un ataque terrestre. Este conflicto está teniendo menos efectos en el precio del crudo de lo que cabría esperar. Esto podría cambiar si Irán entrase en el conflicto. Escuchamos a Jesús Sánchez León, Castañar Investment Fund. Estamos viendo una tensión creciente en el Líbano y el problema que puede llegar a darse es que Israel pase de lanzar misiles a hacer una invasión terrestre, ¿no? En este caso, quien podría entrar en el juego es Irán. Irán podría respaldar al Líbano y eso tendría dos derivadas inmediatas. Primero, el Mar Rojo va a seguir cerrado, como está cerrado ahora mismo, al tránsito. Y por otro lado, podría dar una nueva tensión en el estrecho de Hormuz. Sánchez y su homólogo marroquí reiteran su compromiso en favor de una migración ordenada. Tras su reunión en Nueva York, en medio de esta crisis migratoria que sufre España con la llegada de cayucos, con inmigrantes ilegales y algún intento reciente desde Marruecos de acceder de forma masiva a Ceuta, que fue frustrado justamente por las autoridades marroquíes. En España, PSOE y Sumar llegan a un acuerdo para desbloquear en el Congreso la regularización de 500.000 de extranjeros. El IBEX 35 partirá hoy desde los 11.837 puntos en una jornada con pocos datos relevantes. Conoceremos hoy el INE publica el índice de precios industriales del mes de agosto. En Estados Unidos conoceremos solicitudes semanales de hipotecas, venta de viviendas nuevas. En cuanto a los futuros, vienen ahora mismo en negativo, sobre todo en Estados Unidos. El US 2000 se deja medio punto en la preapertura, un 0,4% para el Nasdaq. En Europa también todo en rojo. El Banco Popular de China anuncia una rebaja de 30 puntos básicos en sus herramientas para financiar bancos comerciales. Paquete de estímulos para recuperar la economía. Reducirá el porcentaje de fondos que una entidad no puede prestar
liberando más de 140.000 millones de dólares de liquidez en el mercado. Araceli de Frutos, de Alaja Inversiones. Europa está más expuesto a China, le beneficia más, ¿no?, este paquete de estímulos que Estados Unidos, con lo cual, bueno, pues puede ser también un aliciente para que la bolsa europea pues alcance ese buen comportamiento que está teniendo la bolsa estadounidense, y por supuesto pues a estos sectores que más están expuestos a la economía china, que estaban muy castigados, sector de materias primas, de mineras, sector petrolero también, por supuesto el sector lujo. Escrivá toma posesión como gobernador del Banco de España, anunciando cambios en la ley de autonomía de la entidad. Defendió su independencia frente al gobierno y justamente por eso anunció esos cambios en la ley de autonomía. Parece razonable reflexionar sobre la conveniencia de introducir modificaciones en nuestra ley de autonomía transcurridos esos 30 años. Y así lo cree también el Consejo de Gobierno del Banco, de tal forma que en la primera reunión bajo mi presidencia decidimos constituir un grupo de trabajo para sistematizar y dar forma a estas reflexiones. Revisitar aspectos de la ley que pueden reforzar todavía más su independencia es sin duda una cuestión que debe evaluarse. El Gobierno mejora 2 décimas la previsión de crecimiento para 2025 y 2026 al 2,4 y 2,2%. Actualización de los datos macro de España, con los que el Ministerio de Economía prevé que la demanda interna sea el principal motor de crecimiento durante este año. También se esperan mejores datos de empleo. Carlos Cuerpo. Actualizamos 3 décimas al alza nuestra previsión para el año 2024 hasta el 2,7%. Les recuerdo que el consenso ahora mismo está prácticamente en esa línea, en un 2,6%. Actualizamos también al alza nuestra previsión para el año 2025 y 2026, 2 décimas cada uno de ellos, hasta el 2,4 y 2,2%. Es decir, seguimos creciendo de manera fuerte y robusta en estos próximos 3 años. España mantiene en su plan del clima que habrá 5,5 millones de vehículos eléctricos en 2030. Aprobó ayer en el Consejo de Ministros una inversión de 300.000 millones de euros porque prevé un crecimiento de la demanda eléctrica del 34% en 2030 respecto al del 2019. En ese plan aumentan también los objetivos de cada una de las tecnologías renovables al final de la década. El Gobierno retira la votación sobre la senda de déficit a la espera de llegar a un acuerdo con Junts. Justamente el partido que tumbó la pasada votación de la senda de estabilidad. Nogueras deja claro que no harán fáciles las cosas al Gobierno. Desde Junts no hem donat... Desde Junts no hemos dado ni daremos nunca apoyo a cambio de nada. Parece que después de casi un año se comienza a entender. Després de gairebé un any es comença a entendre. El Gobierno aplaza la votación de la senda de déficit, pero siguen con la intención de presentar el proyecto de presupuestos para el 2025. Eso sí, culpan al PP y no a Junts de que esta votación no salga adelante. Pilar Alegría. Y por eso, frente a esa llamada a la responsabilidad y al diálogo, ciertamente tenemos un Partido Popular que, con tal de infringir una derrota al Gobierno, están dispuestos a rechazar estos 12.000 millones de euros que van a beneficiar claramente la vida de la ciudadanía de nuestro país. Feijóo asegura que se abriría a negociar si el Gobierno retira el cupo catalán. Además, critica la falta de apoyos del Gobierno para seguir adelante. El líder popular asegura que sería más fácil conversar sin el cupo catalán en la mesa. Trabajo se abre a retrasar un año la reducción de la jornada laboral, mientras que Feijóo propone jornada de 4 días en algunos sectores. Los sindicatos, eso sí, mantienen la convocatoria de manifestaciones, mientras la COE se vuelve a oponer a la propuesta del Gobierno. Feijóo, por su lado, abre la puerta en algunos sectores a una jornada de 9 horas, 4 días a la semana. ¿Podemos trabajar 9 horas 4 días a la semana? ¿Podemos trabajar 9 horas y media 4 días a la semana? En muchos sectores productivos no sería posible, pero a lo mejor en algunos sectores productivos es posible, pero siempre teniendo en cuenta que la productividad de nuestra economía está por encima de los intereses sindicales o empresariales. El Gobierno ahora cambia la fecha de aplicación al 2025. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91 903 26 83 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional de Patagones. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. En Viena Capellanes estrenamos nuevo catálogo de catering para la realización de cualquier tipo de evento. Coffee break, picoteos, pizzas, saladas y dulces con más de 200 referencias en carta. En vienacapellanes.com tenemos tu catering a medida con diferentes servicios de entrega y colocación. Viena Capellanes, más de 150 años dedicados a Madrid. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Protege todos los dispositivos y navega de forma segura con ciberprotección, incluido en las nuevas tarifas Love Empresa. Orange Empresas patrocina este espacio. Orange ha presentado su servicio renovado de nube virtual. Además, la compañía naranja incluye a partir de ahora 3 tarifas con datos ilimitados a los que podremos añadir servicios extra como Netflix o el servicio multisim. Además de esto, tendremos acceso a 25 gigas de espacio en su nube virtual, con opción de aumentarla hasta 100 gigas de espacio. Podemos vincular el carrete de fotografías de nuestro smartphone a este servicio, por lo que cualquier foto que tomemos con nuestro terminal estará automáticamente salvada, guardada en la nube. Música, vídeos, documentos, también la agenda de contactos que podremos compartir con quien queramos. Con Orange tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y hacerlo más grande, porque las nuevas tarifas Love Empresa de Orange incluyen almacenamiento en la nube ilimitado, ciberprotección en tus dispositivos móviles e inteligencia artificial para generar contenido en redes sociales. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Esto es Radio Intereconomía, son las 8 y 17 minutos de la mañana. Me acompañan Inmaculada Sánchez Ramos. Inmaculada, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, aquí de mañanita. Oye, así de atracón, ¿qué te parece esto de trabajar en algunos sectores 9 horas y 4 días a la semana? Pues a mí me parece que no es un tema... Yo es que soy mucho más... A ver si lo digo. Hay 2 tipos de trabajo. Unos que son muy operativos y efectivamente la jornada laboral tiene que ser according to... Es decir, de acuerdo con el propio negocio, por su propia naturaleza, tiene que ser presencial, lo que sea, ¿no? O sea, de acuerdo con la naturaleza de eso. Y otros que no deberíamos de hablar de jornadas, sino de resultados. En la consultoría, más que tantas horas o cuántas horas ha dejado de ir o dejar de venir no sé quiénes, qué resultados, qué informes, qué cuestiones. Bueno, luego lo desarrollamos. Esto ha sido como un pequeño aperitivo para que entres en calor. Pero ya has visto el enfoque, cariño. Ismael García Santos, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Ayer Teresa Rivera decía que cree que va a mantener su hoja energética, su hoja de ruta, y que esto del coche eléctrico va a ser una realidad. 5,5 millones de vehículos en 2030. ¿Lo ves o no lo ves?
Yo no lo veo. Por lo menos mientras el tema de los costes que tienen los vehículos sean los que son y la economía de las personas sea la que es. Lo que no se puede es forzar a la gente a hacer unas inversiones que muchas de ellas no tienen capacidad. Y es muy negativo forzar que la gente deje de tener o de la posibilidad de tener un vehículo. Y me acompaña también Ignacio García Vinuesa. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana, ¿qué tal? Bueno, ayer toma de posición oficial por parte de Escrivá en el Banco de España. Estaban el CEO del Sabadell y el CEO de BBVA. Se les atragantaría ahí un poco, sí, ¿no? Debería ser un encuentro bastante apasionante, ¿no? Pero qué pena no haber estado ahí entre ellos, ¿no? Pues sí, la para verdad haber es que mirado sí. Ahí los gestos. La verdad es que sí, porque he estado viendo además que tuvieron así un intercambio de palabras y tal, así como, bueno, cordial, pero bueno, duro. Bueno. Y debió ser interesante, desde luego, sí. Bueno, habló Escrivá de independencia, ya lo vamos a comentar. Pero Gracioso. Antes voy a saludar a Santiago Carbó. Santiago, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Susana. Santiago Carbó es catedrático de Economía de la Universidad de Valencia y director de Estudios Financieros de Funcas. Sobre la mesa tenemos la posible prórroga de los presupuestos generales del Estado de 2024, que ya venían prorrogados de 2023. El Gobierno ahora pues está negociando, habla de diálogo, porque quiere ceder ante la exigencia de Junts de elevar el tope de déficit que marca el Ejecutivo para las comunidades autónomas y para las corporaciones locales. Lo que quiere es, sí o sí, conseguir ese apoyo de Junts. ¿Esto qué va a significar? Esto de diálogo y negociación, ¿qué va a significar? ¿Cómo va a terminar esta historia? Bueno, no la conocemos porque hasta ahora yo creo que no ha habido ningún acuerdo, no hay una aproximación clara. Luego habría que ver si lo que se acuerda con Junts, el resto de partidos que conforman o que apoyan al gobierno o que apoyarían al gobierno en el Parlamento para llevar los presupuestos adelante estuvieran de acuerdo, porque lógicamente vienen de diferentes, algunos de ellos, sensibilidades de otros territorios, ¿no? Lo que sí que yo creo que es muy importante es saber que los presupuestos es clave que salgan adelante, pero no de cualquier manera, también estoy diciendo, pero es que los últimos días se ha hablado de a lo mejor si no se prorrogan es bueno porque así bajamos el déficit, ya, pero nos amoldan a la nueva realidad de la economía española, donde hay algunos problemas que el último año se nos han hecho muy acuciantes, que es la vivienda. Entonces, por ejemplo, habría que hacer alguna actuación en vivienda que no tiene por qué hacerla el Estado necesariamente, pero que evidentemente las comunidades autónomas, las que tienen la competencia, pues deberían tenerlo, ¿no? Y bueno, hasta ahora hemos estado en un ámbito muy plácido en los mercados. Los mercados es como si no estuvieran fuera del radar. Hemos visto que la prima de riesgo francesa se ha igualado a la nuestra, porque ellos sí que ahora han estado en el radar con el cambio de gobierno, etcétera, pero evidentemente nuestra situación fiscal no es óptima y desde luego la economía española crece, pero crece por razones que no están basadas en la competitividad, ¿no? Entiendo que aquí hay dos opciones. Uno, prorrogar los presupuestos si no se consigue el apoyo de Junts, y dos, conseguir el apoyo de Junts a cambio de meter más dinero, ¿no? De contentar a la Generalitat, a Junts con más dinero, y por lo tanto habría que contentar a otras muchas más comunidades autónomas. ¿Y ese dinero de dónde saldría? O sea, mire por donde se mire, es susto o miedo, ¿no? Sí, es decir, los economistas decimos esto es un juego de suma cero. Si alguien gana, alguien tiene que perder. Es decir, que aquí no podemos darle a la maquinita el dinero, porque eso pertenece al Banco Central Europeo, aunque ha ayudado bastante, ¿no? Comprando deuda, etcétera, pero no le podemos dar a la máquina del dinero, ¿no? Y además, en la Generalitat no está Junts. Es decir, que realmente yo aún soy escéptico sobre si se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Porque ¿a quién beneficiaría realmente ese acuerdo, ¿no? Entonces, ahí soy bastante pesimista, ¿no? Y sobre todo soy pesimista que no se busquen otras posibilidades, ¿no? del presupuesto, se acerque a otros partidos que en este momento estén en la oposición, ¿no? Y si se prorrogan los presupuestos, ¿qué consecuencia tendría para los ciudadanos? Para mí, para usted y para cualquier ciudadano que hoy levante la persiana.
Bueno, los optimistas dicen que no bajaría el déficit, pero evidentemente no estarían atendiendo a las necesidades de 2 años más tarde, en el que ya no tenemos inflación, en la que hay que hacer determinadas actuaciones, como he señalado una que es vivienda, pero habría que ver si se reducen, por ejemplo, ya los Next Generation, donde hay que actuar en el ámbito empresarial, etcétera, ¿no? A nosotros evidentemente no nos altera tanto, porque la estructura fiscal que se aprobó para hace 2 años para los impuestos que tenemos que pagar pues se sigue manteniendo, ¿no? Pero ojo, 2 años después de una inflación en la que hemos perdido poder adquisitivo, 2 años después en los que no hemos mejorado la productividad y por tanto los salarios tampoco han crecido lo suficiente. Es decir, lo que sí que estamos teniendo es que bien, se nos mantiene lo que se dijo para el presupuesto de hace 2 años, pero en una situación en que los españoles probablemente no tenemos el mismo poder adquisitivo, por lo que no se amoldan los presupuestos a la nueva realidad, y entonces en el contexto de impuestos y de subsidios pues tampoco se amoldan a la nueva realidad, ¿no? 2 cositas más que me interesan, Santiago. Uno, ayer Escrivá tomaba posesión de su cargo como gobernador del Banco de España de forma oficial. En su discurso propuso cambios en la ley de autonomía del Banco de España e insistió en su independencia como gobernador. Insistió también en transparencia. ¿Qué le parecieron sus palabras y qué espera de esta nueva etapa? Bueno, me gustaría saber a qué se refiere con el tema de autonomía e independencia, ¿no? Porque evidentemente nosotros ya tenemos una ley de autonomía del Banco de España que viene de 1994 y pertenecemos a un sistema europeo de bancos centrales que como parte del Banco Central Europeo, ¿no? O uno de los representantes en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Entonces no sé exactamente qué se puede añadir a eso, ¿no? Porque en teoría ya se es totalmente independiente, no solamente del gobierno, sino de entidades privadas, etcétera, ¿no? No se puede requerir consejo, ni se puede ni amenaza ni ninguna otra cosa, ¿no? En teoría, ¿no? Entonces yo creo que me gustaría saber exactamente a qué se define y cómo se puede llevar a la práctica, ¿no? Porque realmente con lo que ya tenemos se puede lograr perfectamente la independencia. Luego el problema es que ya no me refiero solamente a nuestro país, el problema es que órganos políticos intenten hablar con los bancos centrales, etcétera, que pueden hacerlo, pero lógicamente no para insinuar un camino, no para decir lo que tienen que hacer. Vamos a esperar, evidentemente me gustaría conocer un poco cuál es la definición. No sé si se refería a que hubiera un periodo en el que alguien que entre en el Banco de España no puede haber estado en el gobierno. Es que no lo sé realmente a qué se puede referir ahí el nuevo gobernador. Y ya lo último, ayer Feijóo proponía una jornada para algunos sectores de 9 horas al día y 4 días a la semana. ¿Usted lo ve posible viendo los índices de productividad y las horas trabajadas reales de los españoles? Bueno, no es fácil, no es fácil porque efectivamente, en teoría, este tipo de propuestas sí que pueden ser, a lo mejor, pueden funcionar bien si la empresa es lo que necesita y las personas cumplen, ¿no? Y aquí, lo estaba comentando yo creo que Inmaculada, ¿no? Aquí la clave es que si tenemos que tener un sistema lo suficientemente general para que no haya casos para cada empresa, es decir, a cada una decida lo que tiene que hacer. Pero también es cierto que no es lo mismo un sector muy tecnológico, un sector de consultoría, que un sector operativo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay que hablar claramente, sindicatos, patronal, y decir, oye, bueno, ¿qué marco necesitamos? Con cierta flexibilidad. Y bueno, habrá casos, y yo estoy convencido que ya los hay, que está funcionando como dice el señor Feijóo, 9 horas, 4 días. Pero eso ya es la vida real. Es decir, que está ocurriendo ya, ¿no? Pero intentarlo sugerir como la solución para todos, pues a lo mejor no es el camino más adecuado. Yo creo que los empresarios y los sindicatos saben muy bien cómo funcionan sus empresas y se puede crear un marco suficientemente generalizable, pero con cierta flexibilidad para que las empresas se amolden, que aquí la clave sigue siendo la productividad, por supuesto, respetando nuestro ocio, etcétera. Pero España tiene un gran reto de productividad que es la clave para que podamos seguir siendo competitivos, para poder crecer y para poder mantener nuestras finanzas públicas, que están bastante presionadas. Santiago Carbó es catedrático de Economía de la Universidad de Valencia y director de Estudios Financieros de Funcas. Santiago, muchísimas gracias por atendernos. Un placer. Un placer. Gracias. Susana. Oye, vamos a empezar por esto último. ¿A ti qué te parece esto de 4 días, 9 horas para algunos sectores?
Bueno, para mí es inaplicable. Con lo cual, para mi trabajo me refiero. Bueno, pues yo entiendo un poco, estoy de acuerdo con Santiago, ¿no? O sea, al final dependerá del sector, dependerá de la empresa y dependerá de muchas cosas. O sea, es decir, habrá sectores en los que es aplicable y otros en los que no. O sea, en trabajos muy físicos y demás, pues probablemente no tenga ningún sentido. Y en otros que son más intelectuales o más de otro tipo de trabajo, pues podrá tener encaje. Pero es lo que decía, o sea, lo que no podemos hacer al final es enredar la legislación de tal manera que al final sea incomprensible para todos, no sepan uno quién puede aplicarla, quién no. O sea, tiene que haber unas normas generales de comportamiento que tienen que adaptarse más o menos a casi todos, ¿no? Vamos a escuchar la propuesta de Feijóo sobre la jornada laboral. ¿Podemos trabajar 9 horas 4 días a la semana? ¿Podemos trabajar 9 horas y media 4 días a la semana? En muchos sectores productivos no sería posible, pero a lo mejor en algunos sectores productivos es posible, pero siempre teniendo en cuenta que la productividad de nuestra economía está por encima de los intereses sindicales o empresariales. Ismael. Yo estoy totalmente de acuerdo con Ignacio. Eso, como medida general, no lo veo aplicable. La realidad que estamos viendo en la calle aquí en España es que es todo muy dispar, pero evidentemente se hacen muchísimas más horas, incluso de las que se dicen. Y mi opinión es que esto no es más que un brindis al sol demagógico. Es decir, como hay unas tendencias por parte gubernamentales en el sentido de querer bajar pues de este otro lado tenemos que hacer alguna propuesta que suene bonito, que suene bien, pero que es absolutamente irreal. Bueno, yo ya creo que deja clarísima mi propuesta desde el principio, pero yo creo que hay determinados sectores de actividad económica que la presencialidad es o sí, un médico de urgencia de traumatología, o te ve la rodilla, por decir algo, ¿no? Y otros sectores, pues no necesariamente. Estoy de acuerdo con que haya un marco global y flexible, creo que lo ha explicado muy bien Santiago, y un poco con lo que dice Ismael. Cuidado, los votos vienen de los trabajadores, pero también de los empresarios, y sin empresa no hay riqueza y sin riqueza no hay trabajo. Es que es tan simple que yo la verdad no entiendo cómo no se ve algo que es si A, entonces B y entonces C. No hay más. Entonces, el empresario tiene, fijaros la reacción de Ignacio, que yo lo veo imposible, o sea, ha sido una reacción inmediata. Es que, y además la frase de Feijóo, siempre y cuando la productividad estando por delante. Pues oiga, entonces vamos a bajar de productividad para abajo, no de aquí para hacia arriba. Bueno, yo os veo como demasiado optimistas, no, demasiado pesimistas y un poco cenizos, porque estáis hablando de falta de productividad y ayer Cuerpo lanzaba sus previsiones para el año que viene, para el siguiente y tal. Oye, PIB por encima del 2%, cuando por ejemplo Alemania está agonizando. ¿Cómo está Alemania? ¿Cómo está la confianza? ¿Cómo está allí también las exportaciones? ¿Cómo está? ¿De qué te ríes? ¿No? No, es que... del exceso de confianza, ¿no? Claro, yo cuando he visto esto, es decir, vamos a ver, me sacas unas previsiones, oye, hasta el año 2026 vamos a crecer un 2%, pero bueno, estamos teniendo en cuenta todo lo que está pasando. Como bien dices, Alemania tiene una recesión mantenida, Francia sigue estando estancada y la situación no está, pues no sabemos ni en qué se va a derivar. Y no nos olvidemos, me toca, el tema geopolítico, ¿en qué puede derivar? Hace no tanto dije en este foro, y mucha gente luego me decía el feo diciendo que era un tío pesimista. Digo, no, soy realista. ¿Qué tenemos hoy? La guerra. Tenemos la guerra. ¿Qué puede pasar en el futuro? Tenemos elecciones en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Es imposible saberlo, con lo cual no puedes decir que el año 26 vas a estar creciendo. Ay, por cierto, he bajado un puntillo para que esté por debajo del 3% al 2,9% el tema de la inflación, para que suene bien. O sea, si nos damos cuenta, estamos llenos de demagogia por todos los sitios. Enseguida me cuentas bien lo de la guerra, lo de Líbano, Israel y las consecuencias que puede tener, porque ahí el problema va a ser Irán y si esto se enquista todavía más. Pero quiero que escuchéis a Carlos Cuerpo. Actualizamos 3 décimas al alza nuestra previsión para el año 2024 hasta el 2,7%. Les recuerdo que el consenso ahora mismo está prácticamente en esa línea, en un 2,6%. Actualizamos también al alza nuestra previsión para el año 2025 y 2026, 2 décimas cada uno de ellos, hasta el 2,4% y 2,2%. Es decir, seguimos creciendo de manera fuerte y robusta en estos próximos 3 años. Sois un poco cenizos, ¿eh?
No, sí. ¿No escucháis al ministro? Yo al revés, yo estoy... Está por ver el vaso medio vacío siempre. La economía española va bien a pesar del gobierno. Y yo creo que es que vamos bien precisamente porque no pueden legislar, ¿sabes? Entonces, claro. A ver si se van a terminar el resto de los españoles dándose cuenta que a lo mejor no necesitamos ni gobierno, ¿sabes? Entonces que nos manejamos bastante... A la italiana, ¿no? Nos manejamos nosotros bastante bien, ¿no? Por nuestros medios. Es verdad que España está creciendo más que el resto de Europa, pero vamos, aguantamos la comparativa con el resto de Europa regular, en muchísimos indicadores, con lo cual tampoco es para sacar mucho pecho, ¿no? En un entorno tan sumamente variable, con una variante, dinámico en todos los órdenes, como apuntaba antes Ismael, el tema geoestratégico es fundamental. La guerra Estados Unidos-China, Estados Unidos con unas nuevas elecciones que puede salir A, B o complemento de A o complemento de B, la guerra del Líbano, la dependencia energética, la dependencia en semiconductores, bueno, toda esta cuestión que es complejísima. Hacer previsiones ya no para el 24, para el 24, para el 25 y para el 26. Pues joder, macho, yo esas bolas, perdonar la expresión que es un poco coloquial, esas bolas de cristal, la verdad es que a mí me encantaría que tuvieran razón. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí tenemos ningún interés en que vaya mal, todo lo contrario. A mí me encantaría. Y equivocarnos y venir aquí en el 26 y decir nos hemos equivocado y nos sacamos, bueno, champán no son horas, pero vamos, chocolate con churros, pero... La realidad es que China ha invadido el espacio aéreo de Japón hace nada, claro, a propósito. Taiwán, y Corea del Norte sí, con sus pruebas, con cada vez ojivas más fuertes. Solo por irnos a Extremo Oriente. Y ahora sí que seguimos, lo que decías antes con los semiconductores, con Taiwán, etcétera. O sea que... Bueno, me voy a publicidad a la vuelta. Te he comprado el chocolate con churros, ¿vale? Te lo compro. Dentro de 2 años. Publicidad. Bueno. No, un poquito antes. Es lo que has dicho, 24, 25. Vamos a buscar otra excusa más vamos factible. Con el tema de Israel, Líbano y vamos también con presupuestos generales del Estado. Elegí un sueño. Elegí el riesgo. Elegí el sufrimiento, la incertidumbre, el estrés. Las noches de insomnio. ¿Por qué iba a renunciar ahora al placer de elegir con qué bancos quiero trabajar? Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte, por ejemplo, un atún al corte fresquísimo por solo 13,95 euros el kilo. En tienda web y app. Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Tertulia Capital en Radio Intereconomía con Inmaculada Sánchez Ramos, Ignacio García Vinuesa e Ismael García Santos. Oye, lo primero, presupuestos generales del Estado, si se prorrogan, ¿qué? Bueno, en realidad es cierto que tampoco pasa bueno, a ver, no pasa nada. O sea, es decir, bueno, pues seguirá con los presupuestos del año pasado. Rajoy gobernó varios años con los presupuestos prorrogados y demás, pero yo no tengo tan claro que se vayan a prorrogar, honestamente. ¿Y si se contenta a Junts para prorrogar esos presupuestos?
Y para tener la aprobación... En ellos están, o sea, es decir... Pero ¿eso a mí cuánto me va a costar? Una pasta. Una pasta nos va a costar a todos. Pero es que tampoco tengo... a ver, estoy ahí en una dicotomía, porque es que eso es lo que pasa, que Junts no tiene tan fácil aprobar ningún presupuesto, ¿eh? O sea, porque Junts en Cataluña ahora mismo está fuera del foco. Sí, es lo que ha dicho Santiago. Está fuera del foco en Cataluña absolutamente, con lo cual no pinta nada, y entonces el único escenario que le queda es aparecer como una especie de china en el zapato del gobierno español, opresor y ladrón en el gobierno de España, ¿no? Con lo cual se lo van a poner tan sumamente difícil que no lo sé si va a salir adelante, pero bueno, como el PSOE es tan capaz de hacer lo que sea, tan servil. ¿Viste al representante de Esquerra que decía, no, si le dan a Junts nos tienen que dar a todos, y todos es todos, incluido Ábalos ya a su aire, o sea, es terrible, o sea... negociar con tanta gente ¿y todos piden? Y todos pidiendo, entonces... Inmaculada. No sé. Pues solo una puntualización, no sé si ha sido Santiago en la conversación o tú misma, Susana, cuando habéis hablado de se tendría que dar a otras comunidades autónomas y a otras administraciones locales. Yo tengo mis dudas de que se tenga que dar a otras, porque dependerá de cuál les damos más o menos, no sé si me estoy explicando. De todas formas, hay una cosa que con todo este lío de la financiación autonómica que yo a nadie le he oído hablar, que es ¿por qué tienen esos déficits y gastan ese pastizal y tienen esas cuentas tan malas? Porque es que las tienen todas, o sea, es decir, que es que tienen, o sea, a ver, yo creo que está muy bien lo de repartir dinero por igual y todas esas cosas y tal, olvidándonos de Cataluña y tal, y planteando la idea de que, bueno, pues todos van a recibir lo que corresponde y tal, pero es que, y la condonación de la deuda y demás, pero es que son máquinas de quemar dinero, entonces... Sí. ¿Por qué no partimos de que hay que exigir una eficiencia? O sea, es decir, que bueno, al final... yo ahí sí que quiero hacer una puntualización. Las comunidades autónomas tienen, digamos, transferidas en una gran mayoría, no en todas, la sanidad y la educación. Y son las grandes partidas, digamos, presupuestarias de carácter general. Otra cosa es, y ahí estoy de acuerdo contigo, que claro, si estamos haciendo naciones, estamos haciendo embajaditas, estamos haciendo todo ese tipo de cuestiones, estamos haciendo muchísima campaña electoral con los impuestos de la gente, en lugar de bajar los impuestos, subir el gasto y tal, pues lógicamente ahí son máquinas se nos olvida que el problema catalán en origen es la quiebra de que pagamos el resto, con Artur Mas, que se echó el monte y dijo, digo, tenemos quebrada esto, pues vamos a echarnos al monte y a decir que esto, ahí empieza todo el problema grave con Cataluña hace unos años, ¿no? Sí, pero es que, y eso empieza por la ley electoral de tener sobrerepresentación. Es que esa es la madre del cordero, la circunscripción de la provincia, esa es la madre del cordero. Económicamente, o sea, es una inmensa cortina de humo para tapar la pésima gestión de Artur Mas que quiebra prácticamente la catalana. Y es que ahora van a la última idea que tienen con el tema de tener que prorrogar los presupuestos es conceder a las autonomías la posibilidad de endeudarse todavía más. ¿Alguien se imagina Cataluña con 15.000 millones condonados y volviéndose a endeudar otra vez, gastando más dinero? O sea, y el resto de las comunidades, ¿qué van a hacer? Endeudarse más y dentro de 2 años... al que cumple, ¿no? Claro. Evidentemente, y dentro de 2 años nos sentamos aquí y decimos, madre mía, qué déficit tenemos, qué horror. Otra quita, exacto. Otra quita, pero ya pago yo, ¿eh? No, pero ahora para todos. Hombre, tanto. Y ahora para todos. Como dicen allí, y tanto, ¿eh? Que no tiene ningún a mí no se me olvida todavía la frase aquella famosa de que el dinero público no es de nadie, ¿no? Sí, claro. Que es el Partido Socialista. Carmen Calvo Dixit. Oye, antes de irme con el tema del Líbano y a la última parada publicitaria, tema de coche eléctrico. El gobierno insiste en los 5,5 millones de coches eléctricos para el año 2030. En el sector se palpa día sí día también muchas dudas y bueno, entre ello pues tampoco que el ciudadano vemos que el coste es muy alto y que los puntos de recarga todavía no van flow, ¿no? Bueno, a ver, eso es una apuesta personalísima de Pedro Sánchez, porque bueno, como ahora está a buenas con China y ha conseguido traerse la fabricación aquí, que está en contra de todos los criterios de la Unión Europea, además, o sea, es decir, que va a su bola. Él habla de vender 1 millón de vehículos eléctricos a partir del año 2025, cuando se están vendiendo nada. Bueno, es que Ford ha anunciado hace muy poco que suspende todas sus inversiones en es imposible el tema recargarlos eléctrico porque le suponen unas pérdidas
tan inmensas que no le compensa, porque no lo compensa con ventas, con lo cual y entiendo que no será la primera, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues sí, es un brindis al sol y sería muy bonito, vamos, es decir, somos ridículos porque si pensamos que en Europa vamos a cambiar algo de todo lo que ocurre con las emisiones en el mundo, cuando China e India tal van a seguir quemando petróleo como nos hubiera mañana. Con razón también, porque lo hemos hecho nosotros durante 100 años, porque no lo hacen ellos 30 más, ahora, ¿sabes? Con lo cual no tenemos autoridad moral ninguna para obligarles a comprar, a parar de emitir gases. Pues es ridículo y yo no lo veo, bueno, está muy bien lo de traerse la fabricación de coches eléctricos chinos aquí, entonces claro, tienes que vender a los chinos que yo voy a ver, claro, ¿cómo te traes una fábrica? Dices, usted se trae una fábrica aquí que yo le garantizo que vamos a vender 600.000 millones de coches eléctricos. Yo ahí también veo otra vez demagogia una vez más. Absolutamente, Está claramente, es transmitir, no, yo soy un gran defensor del planeta. Venga, hombre, por favor, ¿en serio vamos a forzar a los españoles a unas inversiones si quieren tener coche que no tengan en condiciones de afrontar? No, y además, ya habéis dicho lo de las inversiones, no lo voy a repetir, es verdad que sale carísimo y la gente no puede, pero es que encima si quieres poner ese nivel de coches, ese número, esa cantidad en la calle, tendrás que tener infraestructuras. Es que es imposible. Yo tengo un híbrido recargable y de verdad que lo intento. Y ese, no, os lo prometo. No lo has enchufado nunca, ¿eh? No consigo, no consigo. Iban a poner, no, me voy a los supermercados, y vais a los supermercados y está todo el mundo, lo de los híbridos ahí esperando, vamos, los eléctricos esperando la cola, y compras más tiempo para poder recargar. Todas las marcas ya tienen esos coches con el micromotor eléctrico ese que es para poner la etiqueta eco, que no sirve para nada, simplemente para que puedas entrar en Madrid. Bueno, última parada publicitaria. A la vuelta hablamos de Líbano, Israel y las consecuencias. En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com. La única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse unos filetes primera vez de añojo o de Angus por solo 12,95 euros el kilo, en tienda web y app. Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Escucha cada jueves, de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía, Negocios de Carne y Hueso. El programa para emprendedores, startups y pymes, líder en habla hispana. Con Mariló Sánchez Fuentes. Now is the time for the parties to finalize its terms. Bring the hostages home. Bueno, es Joe Biden ayer hablando en la Asamblea General de la ONU. La campaña israelí contra el sur del Líbano ya ha dejado más de 560 muertos y más de 1.800 heridos. Aquí se habla ya de una invasión terrestre. ¿Tú cómo lo ves? Pues que va a haber invasión terrestre. Israel ya ha dicho a la población del sur del Líbano, al sur del río Litani, zona que históricamente controló Israel en la época de las guerras del Líbano, que se vayan y se están yendo, efectivamente, porque va a hacer lo mismo que en la Franja de Gaza. Y hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, hay elecciones en Estados Unidos. Si gana Kamala Harris, Estados Unidos va a apoyar a Israel sí o sí. Y si gana Trump, Estados Unidos va a apoyar a Israel sí o sí. Eso significa que vamos a tener la confrontación habitual de digamos, dos mundos distintos, el mundo occidental con el otro mundo oriental, y esto no va a parar.
Las consecuencias de todo esto van a ser imprevisibles, dependerá de la potencia que quiera meterle o las intenciones que quiera meterle Irán y otros actores del resto del mundo, pero hay un momento en el que esto va a ser absolutamente incontrolable en el sentido de no saber qué es lo que puede pasar. Nos podemos imaginar 1000 escenarios, pero es imposible saberlo. ¿Tú cómo lo ves, Inmaculada? Pues hombre, como dice mi predecesor en el uso de la palabra, es imposible saberlo, porque, bueno, imposible no lo sé, a lo mejor hay determinados analistas que tienen datos adicionales, pero con el conjunto de datos, y luego solo quiero meter un elemento adicional, y es lo pequeño que es físicamente el Líbano. Porque hablamos del sur del Líbano y geográficamente hablando y del norte del Líbano como si eso, no sé, desde una mentalidad, por ejemplo, española con las dimensiones de España, pero el Líbano es muy pequeñín. Como Guadalajara. Sí, ya lo sé, como Guadalajara, por eso. Y eso es bueno, que la gente se dé cuenta de que cuida, porque es como una llama que se puede expandir rápidamente. Hoy en los mercados no hay furifa. Bueno, es que llevan 80 años matándose por ahí, ¿sabes? O sea, es decir, tampoco, yo no me voy a poner especialmente pesimista. O sea, esto ha pasado antes, probablemente volverá a pasar. Netanyahu, yo creo que se está aprovechando un poco de la debilidad de Estados Unidos ahora mismo en ese ambiente, porque ahí no se moja nadie, porque están en elecciones, obviamente, con lo cual se ponen un poco de perfil, y entonces, bueno, pues aprovecha y dice, yo estoy seguro que con un gobierno, si no hubiera elecciones en Estados Unidos le hubiera puesto bastante freno a Netanyahu en la zona, ¿no? Y yo creo que pasará después de las elecciones. Entonces, bueno, no soy tan negativo, la verdad. ¿Y qué nos vamos? Ignacio García Vinuesa, Ismael García de Santos, Inmaculada Sánchez Ramos. Hoy os merecéis... un chocolate con churros. No te ha pasado. Pero un cafecito con churros, sí. Mira, Vale, eso sí. vale, a tu salud. Gracias, un abrazo. Gracias. A por el Gracias. cumple. Hasta luego. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Se prevé que la península continúe bajo la influencia de la circulación atlántica con humedad que afectará de manera significativa al cuadrante noroeste. Esto traerá cielos nubosos y precipitaciones en la mitad noroeste, siendo persistentes y localmente fuertes en gran parte de Galicia, especialmente en su zona oeste. Hacia el sureste, las precipitaciones serán menos probables y de carácter débil y disperso en áreas como el sur de Extremadura, el oeste y norte de Castilla-La Mancha, el medio Ebro e interior de Cataluña. En Canarias se esperan intervalos nubosos en el norte y cielos despejados en el sur. Habrá probabilidad de nieblas en Galicia, zonas montañosas de la mitad norte, así como en el este del archipiélago balear, Cataluña y Cádiz. Las temperaturas mostrarán un ascenso generalizado, con un incremento más pronunciado en las mínimas en la mitad oriental y las máximas en la fachada cantábrica y algunas zonas del centro de la península. También podría darse heladas débiles en las cumbres del Pirineo. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. La economía a tu alcance. 8 minutos, llegamos a las 9. Preapertura, Ángeles Lozano. ¿Cómo viene el día? Buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con una caída para el futuro del IBEX 35 del 0,25%. Por lo tanto, vamos a ver si el índice es capaz de aguantar la cota de los 11.800 puntos. Hoy partimos desde niveles del mes de abril de 2015. Los inversores atentos al incremento de la tensión geopolítica en Oriente Medio y todavía sopesando las últimas medidas económicas
económicas propuestas por China para impulsar el crecimiento. Hoy vamos a conocer en España la cifra de precios industriales correspondiente al mes de agosto. También se reúne el Banco Central de Suecia y, si se cumplen los pronósticos, bajará los tipos de interés en 25 puntos básicos hasta el 3,25%. Desde Estados Unidos nos llegarán los datos de ventas de viviendas nuevas y los permisos de construcción y también las solicitudes semanales de hipoteca. Igualmente se publican las perspectivas económicas provisionales de la OCDE. Y en cuanto a sectores protagonistas, miraremos muy de cerca al ligado a las materias primas y al del lujo, que ayer subieron con mucha fuerza tras las noticias que llegaban del gigante asiático. La prima de riesgo está en 78 puntos básicos y la rentabilidad de nuestro bono a 10 años en el 2,92%. En Europa, ¿cómo viene el día? En negativo, correcciones en el DAX 0,6%, también en el CAC 40, por cierto. Acabamos de conocer que la confianza del consumidor de Francia sube a 95 puntos en septiembre, por encima de lo previsto. El Eurostoxx también se deja más de medio punto porcentual. Todas las bolsas europeas en preapertura en negativo, Susana. ¿Más referencias que estás mirando? En Estados Unidos tenemos a los futuros en negativo, medio punto se deja el Nasdaq, que es el que más cae ahora mismo en preapertura. David Cortina, responsable de renta variable de Santander Private Banking. David, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. ¿Cómo viene el mercado? Tenemos otra vez al Banco Popular de China metiendo más liquidez a la banca comercial y ahora mismo el dato de confianza del consumidor en Francia. ¿Qué te ha parecido? Bueno, el dato de consumidor de Francia bastante positivo, en contra de los últimos datos que hemos conocido de confianza del consumidor en Estados Unidos ayer, de tipo alemán bastante malo con cuarta caída consecutiva. Bueno, es un buen dato para la economía alemana, que es la economía o la bolsa que peor comportamiento está teniendo este año. Está prácticamente plana, con el resto de los índices con fuertes subidas. Y el día viene pues bastante tranquilo, con una apertura a la baja en una sesión de consolidación, tras las fuertes subidas que hemos tenido estas 2 últimas semanas de todos los índices a nivel mundial. Esperamos hoy un recorte y una consolidación a la espera de próximos datos importantes. Hoy no hay datos macroeconómicos relevantes. Mañana conoceremos el PIB americano y el viernes pues el de factor de consumo privado, que esperamos siga moderándose al 2,3% frente al 2,5% anterior. Muy pendientes, eso sí, de China, que ha vuelto a inyectar liquidez ahora a la banca comercial. ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo lo está recogiendo las divisas ahí en Asia? Las bolsas muy bien, ¿no? Sí, las bolsas bien, son medidas necesarias para reactivar la economía china y llegar al objetivo de crecer al 5%, un objetivo difícil tras los últimos datos que estamos teniendo. Y las medidas pues positivas, han bajado el tipo de interés 30 puntos básicos a nivel del 2%, se quiere potenciar el consumo privado, también el tema de la vivienda, con incentivos para pagos por la segunda vivienda, la compra de vivienda vacía. Bueno, creemos que son datos muy encaminados a recuperar el crecimiento de la economía en China. ¿Y eso seguirá metiéndole todavía más gasolina al sector lujo en Europa? Sí, es un sector que este año tiene un comportamiento muy negativo, con caídas de todas las compañías de lujo, y debería pues reactivar un poco el consumo en China. Hay que recordar que todas las empresas de lujo, China supone entre un 30 y un 40% de las ventas totales de estas compañías. Debería ser positivo, como lo vimos ayer en las cotizaciones de todas las compañías de lujo. El otro foco de atención está en la geopolítica, con la tensión creciente entre Líbano e Israel. Si hay invasión terrestre, entonces el petróleo sí que podría subir fuerte. Sí, cualquier escalada geopolítica pues tensionará fuertemente el precio del petróleo y debería de subir fuerte en contra de del comportamiento que está teniendo por la debilidad de la demanda. Pero cualquier empeoramiento del conflicto geopolítico indudablemente tensionará las materias primas y las commodities. Muy bien, pues David Cortina, gracias. Santander Private Banking, un abrazo, buen día. Gracias, Susana. Adiós, buen día. chao. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas.
La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial, desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI, porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Gobierno de España.